Mi madre no llamó para darme la enhorabuena. Había firmado la escritura de mi casa esa misma tarde. Apenas había dejado la primera caja en el salón. Me anunció que se mudaba a mi chalet la mañana siguiente. Pensé que había entendido mal la llamada hasta que la escuché reír al otro lado de la línea. Me informó de que ella y mi padre acababan de vender su piso en el centro de Madrid. Tu padre dice que deberíamos quedarnos con la habitación principal de arriba, comentó con absoluta naturalidad. Añadió que yo podía conformarme con usar uno de los cuartos pequeños. Le recordé con voz calmada que yo había comprado esa propiedad con mis propios ahorros. Le dejé muy claro que nunca había invitado a nadie a vivir conmigo. Su tono de voz se endureció de inmediato, perdiendo cualquier rastro de cordialidad. Somos tu familia, Valeria. Y si te molesta, búscate otro sitio para vivir. En ese instante, la voz de mi hermano Gonzalo resonó en el fondo de la llamada. Dile que los hombres de la mudanza llegarán antes del mediodía, gritó desde otra habitación. No discutí con ellos. Miré las cajas de cartón sin abrir que rodeaban mi nuevo salón y sonreí. Por primera vez en mi vida, su arrogancia no me provocó miedo ni ansiedad. Me dio una claridad mental absoluta y escalofriante. Conduce con cuidado, le dije suavemente antes de colgar el teléfono. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi plan estaba completamente preparado. A las 11:47, mi móvil empezó a vibrar sobre la mesa. Para el mediodía, ya acumulaba 34 llamadas perdidas. Habían llegado a la costa de Alicante dispuestos a comenzar su nueva vida a mi costa y se habían encontrado con la pequeña sorpresa que les dejé en la puerta principal. La parte que mi madre, Beatriz, nunca quiso entender fue que este chalet no apareció en mi vida por un golpe de suerte. Comencé a ahorrar para comprarlo a los 19 años. Pasé incontables veranos trabajando como camarera en restaurantes para turistas en la Costa Blanca. Cerraba el local pasada la medianoche, con el uniforme oliendo a fritura y mar, y caminaba frente a las hileras de casas que daban a la playa. En aquellas madrugadas solitarias, me prometí a mí misma que algún día sería dueña de un lugar que nadie pudiera arrebatarme. En esa época, yo vivía con mis padres en su piso del barrio de Salamanca, en Madrid. Iba a la universidad pública por las mañanas y trabajaba por las tardes. Ayudar a mi hermano mayor siempre se consideró una prioridad muy superior a mi propio bienestar. Las carísimas matrículas privadas de Gonzalo se llamaban inversiones estratégicas. Mi educación, en cambio, era algo que yo misma debía gestionar si de verdad quería demostrar que era una persona responsable. Así que acepté turnos dobles. Completé trabajos de la facultad en el asiento trasero de mi coche de segunda mano y más tarde compaginé 2 empleos. Cuando mi madre me prestó 12.800 euros para terminar mis estudios, le devolví hasta el último céntimo en un plazo de 26 meses. Guardé cada recibo bancario y cada resguardo de transferencia. Lo hice porque ella tenía la costumbre de reescribir la historia siempre que necesitaba un favor, afirmando que yo le debía mi éxito. Tras graduarme, me mudé a un estudio minúsculo con humedades en las paredes. Acepté un puesto de consultora en operaciones financieras, trabajé horas extras sin descanso y deposité cada bono anual en una cuenta bancaria a la que llamé Océano. Mis amigos se iban de viaje por Europa durante el verano. Yo rechazaba todas las invitaciones. Mis compañeros de trabajo pedían préstamos para comprar coches nuevos. Yo mantuve mi vehículo antiguo hasta que el motor casi dejó de funcionar. Incluso una de mis relaciones de pareja terminó porque mi exnovio decía que yo trataba el futuro como una emergencia constante que debía ser financiada. No le faltaba del todo la razón. Había pasado mi vida entera viendo cómo mi madre utilizaba el dinero como un instrumento de control absoluto. En su mundo, cada regalo venía con una obligación futura, un hilo invisible del que ella tiraría cuando más le conviniera. Mi padre, Rodrigo, rara vez se atrevía a contradecirla. No era un hombre abiertamente cruel, pero con los años aprendí que el silencio puede convertirse en su propia forma de participación y complicidad. Si ella ofrecía mi tiempo libre para hacer recados familiares, él decía que lo hacía con buena intención. Si ella prometía mis ahorros para sacar de un apuro a mi hermano, él me sugería que evitara una discusión y cediera. Mi hermano Gonzalo aprendió a utilizar este sistema a su favor con una rapidez asombrosa. Era el arquetipo perfecto del joven acomodado, siempre preocupado por las apariencias y el qué dirán. Si presentaba sus caprichos como necesidades urgentes para el prestigio familiar, nuestra madre salía de inmediato en su defensa. Cuando quiso dinero para alquilar un apartamento de lujo, ella lo llamó un nuevo comienzo necesario.
Cuando yo necesité fondos para pagar las tasas de mis certificaciones profesionales, ella me respondió que la vida adulta requería sacrificios. Cuando el primer intento de negocio de Gonzalo fracasó estrepitosamente, ella dictaminó que los emprendedores merecían segundas oportunidades. Pero cuando yo caía enferma por puro agotamiento laboral, ella simplemente decía que yo siempre había sido demasiado independiente para dejarme ayudar. Esa misma independencia implacable fue lo que finalmente pagó la casa. No era una mansión enorme ni deslumbrante, pero era mía. Tenía 3 habitaciones, una cocina estrecha, un garaje independiente y un cuarto en el piso superior con grandes ventanales orientados hacia el mar. Pagué una entrada del 32%, aseguré una hipoteca perfectamente manejable y conservé suficientes ahorros para posibles reparaciones. 3 semanas antes de firmar las escrituras en el notario, renuncié a mi trabajo corporativo. Había negociado un contrato de consultoría externa que me permitía trabajar en remoto de forma permanente. Mi vida, por fin, se sentía exclusivamente mía. Mi madre conocía la fecha exacta de la firma en la notaría. Lo que yo no sabía hasta esa misma noche era que llevaba semanas planificando su futuro alrededor de mi propiedad. Después de nuestra fría llamada telefónica, abrí el grupo familiar de WhatsApp y busqué mi nombre en el historial de mensajes. Ella había escrito que el nuevo chalet de Valeria nos daría por fin espacio para respirar. Después de vender su piso de Madrid, había compartido fotografías del anuncio inmobiliario de mi casa. Se refería constantemente a la habitación del piso superior como nuestra suite con vistas al mar. Una de mis tías le había preguntado por mensaje si yo estaba de acuerdo con ese arreglo residencial. Beatriz le respondió sin titubear. Dijo que yo me quejaría durante un día, pero que luego me acostumbraría como siempre. Gonzalo añadió un emoji riendo y escribió que yo le debía esto a la familia después de todo lo que habían hecho por mí. Mi padre no había respondido absolutamente nada en todo el chat. Fue entonces cuando recordé un mensaje de voz que Gonzalo me había enviado por error 11 días atrás. En su momento, asumí que hablaba de algún inversor privado para el local de moda que intentaba abrir, un gastrobar en el centro de Madrid que no dejaba de consumir capital. Le di al botón de reproducción y escuché su nota de voz en la penumbra de mi nueva cocina. Mamá ya ha transferido los 150.000, decía su voz metálica a través del altavoz. Una vez que se instalen en el chalet de Valeria, no necesitarán mucho dinero para vivir. Papá cree que guardamos casi todo el dinero de la venta de la casa en la cuenta de ahorros, así que por favor no menciones la cantidad total todavía. El mensaje se cortaba de forma abrupta. 30 segundos después de enviarlo, Gonzalo me había escrito diciendo que el audio era para otra persona y pidiéndome que lo borrara inmediatamente. Yo le contesté que ya lo había eliminado. Por supuesto, no lo había hecho. Escuché esa grabación 3 veces seguidas, sintiendo cómo el frío del suelo de baldosa subía por mis piernas. Mis padres habían vendido su piso en el barrio de Salamanca. Mi madre, por lo visto, había transferido 150.000 euros de las ganancias directamente a la cuenta de mi hermano. Mi padre no conocía la cantidad real que se había desviado a espaldas suyas. La solución de mi madre para no quedarse en la calle no era buscar un alquiler modesto ni comprar una vivienda más pequeña. Su solución era yo. Beatriz había regalado su propia seguridad financiera porque estaba absolutamente convencida de que podía arrebatarme la mía. En ese preciso instante, la situación dejó de ser un simple malentendido incómodo. No me estaban pidiendo ayuda temporal después de sufrir una emergencia imprevisible. Habían fabricado la emergencia de manera deliberada y me habían asignado el coste total a mí, sin ningún tipo de consentimiento. Mi hogar no era su última opción desesperada. Era la base fundamental sobre la que habían construido todo su plan de desfalco. Podría haberme enfrentado a ellos en ese mismo momento llamándolos por teléfono. La antigua Valeria habría explicado cada uno de sus sacrificios, habría ofrecido compromisos y habría intentado hacerles entender por qué merecía tener el control de su propia casa. Pero las explicaciones nunca habían cambiado el comportamiento de mi madre, porque la falta de comprensión no era el problema real. Ella entendía perfectamente mi posición y mi esfuerzo. Simplemente creía que tenía el poder de aplastarme bajo el peso del deber familiar. En lugar de llorar, abrí mi ordenador portátil y guardé copias de seguridad de todo. Archivé los mensajes del grupo, la nota de voz de Gonzalo, la escritura pública de compraventa y los documentos de cierre del notario. Descargué los extractos bancarios, que demostraban que había devuelto la única cantidad de dinero sustancial que mis padres me habían prestado en la vida. Luego llamé a la abogada que había gestionado la compra de mi propiedad.
Eran casi las 9 de la noche, así que esperaba que saltara el buzón de voz, pero me contestó al segundo tono. Le expliqué que mis familiares tenían la intención de llegar con un camión de mudanzas a la mañana siguiente para ocupar mi casa en contra de mi voluntad. Ella me hizo una sola pregunta con un tono extremadamente serio. Me preguntó si alguna vez habían vivido allí, si habían pagado algún alquiler, si recibían correspondencia en esa dirección o si habían firmado algún acuerdo que les diera derecho de acceso. Le respondí que no. Entonces deja tu negativa por escrito esta misma noche, me indicó sin dudar. Me advirtió que no permitiera que introdujeran sus pertenencias en el interior de la vivienda, ni siquiera de forma temporal. Redacté un correo electrónico formal y un mensaje, y se los envié simultáneamente a mi madre, a mi padre y a mi hermano. No consiento que nadie se mude a mi propiedad, almacene pertenencias en ella, entre sin permiso o se presente como propietario o residente. Cualquier llegada mañana será tratada exclusivamente como una visita de día, y no se permitirá que los operarios de la mudanza descarguen absolutamente nada. Mi madre respondió casi al instante, con un emoji de un pulgar hacia arriba, burlándose de mi formalidad. Gonzalo escribió en el grupo: «Relájate, sobrevivirás». Mi padre, como de costumbre, permaneció en completo silencio. Sus respuestas me dejaron muy claro que habían leído la advertencia legal y que tenían toda la intención de ignorarla. Así que dejé de preparar argumentos emocionales y empecé a preparar consecuencias tangibles. A las 9:22 de esa misma noche, llamé a un cerrajero de urgencia que operaba las 24 horas. Le pedí que cambiara absolutamente todas las cerraduras exteriores de la casa, a pesar de que las llaves que me dio el notario eran completamente nuevas. Años atrás, mi madre había sacado de mi bolso la llave de repuesto de mi apartamento para hacer una copia sin mi permiso. No iba a subestimar su capacidad de invasión nunca más. Cambié el código de seguridad del garaje, restablecí la contraseña de la alarma y activé 2 cámaras con sensor de movimiento que cubrían toda la entrada del camino. A continuación, envié un correo electrónico a la empresa de mudanzas que mi madre había mencionado en el chat familiar. Adjunté una copia de mis escrituras, mi documento de identidad y una notificación legal por escrito. En ella especificaba que yo era la única propietaria y que no autorizaba la entrega ni la descarga de ningún mobiliario en esa dirección. La operadora de la empresa me llamó en menos de 15 minutos. Sonaba más aliviada que molesta por la interrupción. Las empresas de mudanzas se encontraban con disputas familiares y embargos con mucha más frecuencia de lo que yo imaginaba. La compañía no quería que sus trabajadores se quedaran atrapados en medio de un conflicto con implicaciones policiales. Me explicó que el camión llegaría a la dirección pactada, pero que no descargarían ni una sola caja sin mi autorización directa y presencial. Si el cliente, en este caso Beatriz, se negaba a proporcionar un destino alternativo, los muebles serían llevados a un trastero de seguridad. Los honorarios por el tiempo de espera, el transporte adicional y el almacenamiento se cargarían íntegramente a la tarjeta de mi madre. Esa breve llamada desmanteló el arma principal que mi madre planeaba utilizar contra mí. Ella creía en el poder del impulso y la vergüenza pública. Estaba convencida de que una vez que las camas, las cajas y los muebles pesados estuvieran bloqueando mi puerta, yo me sentiría demasiado culpable para obligarlos a marcharse. Al impedir la descarga directamente con la empresa, me aseguré de que nunca tendría que tomar esa decisión bajo presión. El siguiente paso fue contactar con la línea de no emergencias de la policía local de Alicante. No exageré la amenaza, ni me mostré histérica. Me limité a documentar que unos familiares habían anunciado su intención de ocupar mi domicilio tras recibir una negativa formal y por escrito. La operadora tomó mis datos, me aconsejó evitar cualquier confrontación física y me pidió que llamara de inmediato si alguien intentaba forzar la entrada. Me facilitó un número de referencia del incidente. Lo anoté y lo imprimí junto con el resto de los documentos. Finalmente, pasé a preparar el comité de bienvenida. Coloqué una mesa plegable justo al lado de la puerta principal y la cubrí con un mantel blanco y limpio. Sobre ella, pegué un cartel impreso con letras grandes y negras que se leían desde el camino de entrada. Decía: «Bienvenidos al chalet de Valeria. Las visitas de día deben registrarse en esta mesa. No se ha concedido ningún permiso de residencia, almacenamiento de bienes ni mudanza permanente». Debajo de este cartel, alineé 3 sobres blancos y gruesos, perfectamente etiquetados. El primero estaba dirigido a Beatriz. En su interior, introduje una copia impresa de mi negativa legal enviada por correo.
Adjunté una carta redactada por mi abogada confirmando mi propiedad exclusiva del inmueble. Añadí una lista detallada de hoteles cercanos y apartamentos de alquiler de larga estancia. Por último, incluí un presupuesto estimado de la empresa de mudanzas, mostrando los recargos exactos que se aplicarían si el camión terminaba llevando todo a un trastero. Al pie de la página principal, escribí una sola frase. Un parentesco no transfiere el derecho a una propiedad. El segundo sobrellevaba el nombre de mi padre. Contenía una copia de las escrituras, el extracto de mi hipoteca y una carta escrita a mano por mí. En ella le decía que lo quería y que estaba dispuesta a ayudarle a buscar un alquiler razonable en la zona. Pero le dejaba muy claro que no le proporcionaría alojamiento mientras le estuvieran ocultando los verdaderos hechos financieros de su propia familia. Junto a la carta, deslicé una transcripción exacta del mensaje de voz accidental de Gonzalo. No incluí la grabación de audio en sí. Quería darle a mi padre la oportunidad y la dignidad de exigir la verdad por sí mismo, antes de escuchar de su propia familia cómo habían conspirado para engañarlo. El tercer sobre era exclusivamente para Gonzalo. Contenía una captura de pantalla de su mensaje, donde afirmaba que yo le debía esto a la familia. Añadí las pruebas bancarias de que yo había saldado mi antigua deuda familiar hacía años. Y en el centro del papel, imprimí una frase lapidaria. La persona que recibió el dinero de la casa es la que debe proveer la casa. Tomé una fotografía de toda la instalación de bienvenida y se la envié por correo a mi abogada para que quedara constancia. Luego, abrí el chat y me dispuse a corregir la narrativa pública de mi familia. Escribí que varios parientes creían que yo había invitado a mis padres a vivir conmigo en la costa. Aclaré que eso era completamente falso. Mi madre me llamó al instante y, al ver que yo rechazaba la llamada, me envió un mensaje exigiendo que borrara eso antes de que la gente lo leyera. Le respondí que ellos ya habían visto su mentira, así que ahora también podían ver mi corrección. Los tíos y primos comenzaron a hacer preguntas de inmediato en el grupo. Mi madre, atrapada en su propia red de apariencias, dejó de responder. A las 10:30 de la noche, mi padre me llamó directamente. Su voz sonaba cansada y me preguntó si podíamos discutir todo esto tranquilamente a la mañana siguiente. Le dije que podíamos hablar, pero que nadie entraría en mi casa con cajas ni muebles. Me reprochó que mi madre creía que yo estaba intentando humillarla delante de todos. Miré la pantalla de mi ordenador, donde aún brillaba el mensaje en el que ella aseguraba que yo acabaría rindiéndome. Había anunciado una decisión sobre mi propiedad públicamente, obligándome a acatarla bajo la presión social. Le contesté que corregir una mentira de forma pública se llama precisión, no humillación. Le escuché suspirar pesadamente al otro lado. ¿Dónde esperas exactamente que durmamos mañana?, me preguntó, como si el problema fuera exclusivamente mío. Le recordé que tenían una casa, que decidieron venderla y que habían recibido una gran suma de dinero por esa venta. Yo no había creado esta situación de desamparo. Le reiteré que le ayudaría a identificar opciones de alquiler, pero que me negaba rotundamente a convertirme en la opción que habían elegido a mis espaldas. Antes de que pudiera cambiar de tema, le hice la pregunta que lo derrumbaría todo. Le pregunté si sabía que Beatriz había transferido 150.000 euros a la cuenta personal de Gonzalo. El silencio que siguió al otro lado del teléfono fue sepulcral. Cuando finalmente habló, su voz temblaba levemente. Ella me dijo que le había prestado 40.000 para el restaurante, susurró. Le recomendé que exigiera ver los extractos de la cuenta bancaria antes de que amaneciera. La llamada terminó poco después, dejándome sola con el zumbido de la nevera. A las 11 de la noche, mi madre publicó un largo mensaje en el grupo familiar afirmando que yo estaba reaccionando de forma emocional. Insistía en que dejar mi trabajo corporativo me había vuelto inestable y paranoica. Aseguró a todos los parientes que ellos solo pensaban quedarse brevemente, mientras consideraban su próxima inversión inmobiliaria. Le respondí publicando la captura de pantalla, donde ella llamaba a la habitación superior nuestra suite. Inmediatamente después, silencié el chat para siempre. Quedaba un último paso en mi estrategia. Ella había invitado a varios familiares de Alicante para que se presentaran al mediodía con botellas de champán. Quería celebrar lo que ella llamaba el nuevo capítulo costero de la familia. Había convocado a una audiencia porque contaba con que mi rendición ante todos pareciera un acto de generosidad filial. Cancelar ese encuentro le habría permitido contarles después una versión victimista y manipulada en privado. En lugar de hacer eso, programé una videollamada para las 12:30 del mediodía. Envié el enlace a cada uno de los adultos que ella había invitado a mi casa.
El título de la reunión era claro y directo: Aclaración legal y financiera sobre el chalet. A la medianoche, metí mis documentos, mi portátil y el archivo de audio original en una mochila negra. Cerré con llave las puertas de la casa, activé la alarma y caminé hacia una pequeña cafetería a 2 calles de distancia que abría de madrugada. Desde allí, podía vigilar las cámaras de seguridad en la pantalla de mi teléfono. Mi plan era regresar únicamente cuando los transportistas confirmaran que no se había descargado ni un solo mueble. A las 6:03 de la mañana, mi madre envió su primer mensaje. Ya estamos en la carretera. Asegúrate de preparar café para todos. A las 10:58, la empresa de mudanzas me notificó que el camión estaba a menos de 20 minutos de distancia. A las 11:34, el coche de mi madre entró lentamente en el camino de mi garaje. A las 11:36, a través de la cámara, vi cómo Beatriz clavaba la mirada en el cartel de la mesa. A las 11:38, entró su primera llamada. Para el mediodía, ya tenía 34 llamadas perdidas y el camión bloqueaba la calle. La guerra psicológica había llegado a la puerta de mi casa. Observé la escena al completo a través de la nítida pantalla de mi teléfono móvil. Mi madre salió del coche antes de que el motor se hubiera apagado por completo. Vestía unos pantalones blancos impecables y unas gafas de sol enormes. Llevaba exactamente la misma expresión altiva que utilizaba cuando entraba a un restaurante de lujo en Madrid esperando un trato preferente. Mi padre, Rodrigo, se quedó detrás del volante, con la mirada perdida en la fachada de la casa. Gonzalo llegó apenas un minuto después en su propio coche, aparcando de cualquier manera sobre la acera. Detrás de él apareció el inmenso camión de la empresa de mudanzas. Por si fuera poco, 2 tíos nuestros salieron del coche de Gonzalo sosteniendo un par de botellas de champán francés. Toda la escena había sido orquestada como una gran celebración triunfal. Beatriz no solo esperaba que yo aceptara su invasión en silencio. Exigía que yo interpretara el papel de hija agradecida delante de testigos para alimentar su ego. Caminó con paso firme hacia el porche, notó la mesa plegable y se detuvo en seco. Gonzalo se asomó por encima de su hombro para leer el cartel impreso. Uno de los familiares bajó lentamente la botella de champán, intuyendo que algo no iba bien. Mi madre rasgó el sobre que llevaba su nombre y escaneó la primera página con los ojos muy abiertos. Luego miró directamente al objetivo de la cámara de seguridad y marcó mi número. Rechacé la llamada. Volvió a llamar, y volví a presionar el botón rojo. Al tercer intento, me dejó un mensaje de voz cargado de veneno. Valeria, esto no tiene ninguna gracia, tenemos un camión lleno de muebles en la calle, abre la puerta inmediatamente. El jefe del equipo de mudanzas se acercó a mi padre para mostrarle los documentos legales que yo había enviado. Mientras tanto, mi madre sacó una llave de su bolso e intentó abrir la puerta principal. Yo tenía razón sobre aquella llave que me había copiado a escondidas años atrás. Al comprobar que no encajaba en la nueva cerradura, golpeó la madera con la palma de la mano. Los mensajes de texto empezaron a inundar mi pantalla. Tu llave no funciona. Dile a los operarios cuál es nuestra habitación. Tu padre se está poniendo muy nervioso y estás avergonzando a esta familia. No puedes dejar a tus padres en la calle, esta es una casa familiar. Ese último mensaje revelaba la creencia tóxica que sustentaba todo este circo. Ella jamás consideró que esa propiedad fuera mi hogar. En su mente, era un activo familiar simplemente porque yo, su subordinada, lo había comprado. Los operarios de la mudanza se negaron en rotundo a descargar nada. Mi madre intentó reclamar autoridad afirmando ser la madre de la propietaria. El jefe del equipo le contestó con frialdad que él había revisado la escritura pública de compraventa. Le advirtió que necesitaba la aprobación presencial de Valeria o no movería ni una sola caja. Ella perdió los nervios y le gritó que yo era una persona inestable. El hombre, inmutable, simplemente miró su reloj y anunció que el tiempo de espera facturable comenzaría en 12 minutos. Fue entonces cuando mi padre decidió abrir su sobre. Leyó la carta escrita a mano, despacio, asimilando cada palabra. Luego pasó a la transcripción exacta de la nota de voz de Gonzalo. Vi cómo el color desaparecía del rostro de mi padre a través del monitor. Se giró hacia Gonzalo y le hizo una pregunta que no pude escuchar por la distancia. Mi hermano no supo qué responder y desvió la mirada hacia nuestra madre, buscando protección. A las 11:49, Beatriz me dejó otro mensaje de voz amenazando con llamar a un cerrajero si no aparecía. Confirmé con la centralita de la empresa de mudanzas que no se había bajado absolutamente nada del camión.
Llamé a mi abogada para informarle de la situación en tiempo real. Me aconsejó que regresara a la propiedad y que me mantuviera en el exterior sin cederles el paso bajo ninguna circunstancia. La cuestión de la titularidad de la casa no estaba abierta a ningún tipo de debate legal. Al mediodía en punto, comencé a caminar de vuelta hacia mi calle. Llevaba mi portátil bajo el brazo, sintiendo el peso de las 34 llamadas perdidas y los 6 mensajes de voz amenazantes. No me sentía triunfante ni eufórica. Me sentía profundamente estable y arraigada en el suelo que pisaba. Durante años, la ira de mi madre me había hecho sentir pequeña y culpable, pero esa mañana, su rabia solo sonaba como el ruido inofensivo de una puerta cerrada que jamás se iba a abrir. Todos los presentes se giraron hacia mí antes de que mis zapatos tocaran el camino de entrada. Beatriz marchó hacia mí con los puños apretados, exigiendo saber qué locura había hecho. Le respondí con un tono clínico, sin elevar la voz. Le dije que simplemente había evitado una ocupación no autorizada de mi propiedad. Ella señaló el gigantesco camión con indignación y gritó que esas eran sus pertenencias y que habían vendido su casa de Madrid. Le contesté que lo sabía perfectamente. Me preguntó con desdén dónde esperaba exactamente que durmieran esa noche. Le recordé que había incluido una lista detallada de opciones de alquiler en su sobre. Exclamó que no pensaba irse a un hotel de mala muerte mientras yo me sentaba sola en un chalet de 3 habitaciones. La miré a los ojos y le dije que esa había sido su decisión financiera, no la mía. Mi padre se interpuso entre nosotras, sosteniendo los folios temblorosos en su mano. «Valeria, ¿de dónde ha salido esta transcripción?», me preguntó con un hilo de voz. Le expliqué que Gonzalo me había enviado la grabación por error 11 días atrás. El rostro de mi hermano, el eterno niño mimado de Madrid, perdió todo su color. Balbuceó que eso era un asunto privado y que yo había violado su intimidad. Le contesté que la privacidad terminaba cuando intentaban usar mi hogar para ocultar las ruinosas consecuencias de sus decisiones. Mi madre estalló, intentando desviar la atención. Gritó que el dinero no tenía nada que ver con la casa y que yo era una desagradecida. Le aclaré que tenía absolutamente todo que ver. Le expliqué delante de todos que ella le había transferido ese dinero a Gonzalo porque asumía que yo les proporcionaría vivienda gratuita de por vida. Mi padre se volvió hacia ella, ignorando mi presencia por primera vez. Le preguntó directamente si de verdad le había entregado 150.000 euros al chico. Beatriz bajó la voz de inmediato, mirando de reojo a los familiares invitados. Murmuró que aquel no era el lugar ni el momento para hablar de cifras. Le repliqué que ella misma lo había convertido en el lugar al plantar un camión de mudanzas en mi puerta. Uno de los parientes, visiblemente incómodo, apoyó las botellas de champán sobre el capó de un coche. Los invitados que habían venido a presenciar la gran victoria de la matriarca ahora estaban presenciando su humillación absoluta. Gonzalo intentó salvar la situación diciendo que el dinero había sido invertido, no regalado. Aseguró que la expansión de su gastrobar produciría enormes beneficios en menos de 6 meses. Le pregunté con frialdad si había firmado un contrato de préstamo notariado con nuestros padres. Tragó saliva y respondió que en las familias de verdad no hacían falta contratos. Entonces le pregunté si les había ofrecido a sus padres una habitación en su lujoso piso alquilado del centro. Respondió, visiblemente nervioso, que el reglamento de su edificio no permitía huéspedes de larga duración. Le sugerí entonces que utilizara parte de los 150.000 euros para pagarles un alquiler mensual. Gonzalo soltó una risa nerviosa esperando complicidad, pero nadie le acompañó en la broma. El silencio en el camino de entrada era asfixiante. Mi madre, acorralada, anunció en voz muy alta que ella y mi padre se habían sacrificado por mí durante 28 años. Proclamó que mi chalet existía únicamente porque ellos me habían brindado la estabilidad necesaria para triunfar en la vida. Abrí mi mochila, saqué los extractos bancarios históricos y se los entregué en mano a mi padre. Le expliqué que el único dinero sustancial que recibí de ellos tras terminar el instituto fueron 12.800 euros, y que se los había devuelto hasta el último céntimo en el plazo acordado. Le recordé que yo misma había pagado mis tasas universitarias, mi alquiler y la entrada completa de esta casa. Ese no es el punto, espetó mi madre, cambiando de táctica. Me acusó de ir contándole a la gente que ella me había exigido la casa. No tuve que decir una sola palabra. Simplemente levanté mi teléfono y le mostré la captura de pantalla de su propio mensaje, aquel donde decía que yo me quejaría un día y luego me acostumbraría a cederles mi dormitorio. Mi padre estudió los registros bancarios en silencio, asimilando la magnitud del engaño.
El supervisor de la mudanza se acercó e informó a mi madre de que el tiempo de espera remunerado había comenzado oficialmente. Ella, desesperada por mantener el control, le ordenó que descargara todos los muebles sobre el césped del jardín. El supervisor se negó, alegando que dejar enseres en la vía pública o en una propiedad sin permiso era ilegal. Beatriz se giró hacia mi padre y le ordenó que le dijera al transportista que tenían mi permiso. Rodrigo me miró a los ojos y luego miró el inmenso camión blanco. «No tenemos permiso, Beatriz», dijo con una voz extrañamente firme. Era la primera vez en toda mi vida que escuchaba a mi padre contradecirla mientras ella todavía estaba hablando. Mi madre se volvió hacia él como si le hubieran abofeteado. Le advirtió que no empeorara las cosas y le recordó que yo los había invitado. Él respondió que ella le había dicho que a Valeria le haría ilusión recibirlos. Le echó en cara que ella le había jurado que Gonzalo solo había recibido 40.000 euros de ayuda. Rodrigo le exigió saber cuánto dinero quedaba exactamente de la venta de su piso en el barrio de Salamanca. Beatriz cerró la boca y no respondió. A las 12:25, los operarios ofrecieron sus 3 únicas alternativas legales. Podían llevar las cosas a otra dirección, devolverlas a la casa antigua si el nuevo comprador lo permitía, o meterlo todo en un trastero industrial. La casa de Madrid ya tenía nuevos dueños, y las llaves estaban entregadas. Gonzalo se negó rotundamente a que descargaran las cajas en su pequeño apartamento de soltero. Mi madre exigió, en un último acto de desesperación, que yo les abriera al menos el garaje. Dije que no. Mi padre suspiró y eligió la opción del trastero. El cargo inicial por el transporte de emergencia y la fianza de almacenamiento ascendía a 2.800 euros. A esto se sumarían pesadas cuotas semanales de mantenimiento. Rodrigo firmó la autorización con un bolígrafo tembloroso. Mientras el pesado camión arrancaba el motor y se alejaba por la calle, mi madre se acercó a mí. Me susurró al oído que me iba a arrepentir toda la vida de haberla humillado de esta manera. Miré a los testigos incómodos, a las cámaras de seguridad que parpadeaban y a la fachada intacta de mi chalet. «Creo que de lo que realmente te arrepientes», le contesté, «es de que haya dejado de proteger la versión falsa que te hacía parecer una persona generosa». A las 12:30 en punto, una alarma en mi móvil me recordó que la reunión virtual estaba a punto de comenzar. Mi madre vio la notificación en la pantalla y me preguntó de mala gana qué estaba haciendo. Le expliqué que, como los familiares habían recibido versiones contradictorias, todos iban a escuchar los mismos hechos al mismo tiempo. Me acusó de estar montando un tribunal inquisitorio contra mi propia sangre. Le dije que era libre de no participar, pero que yo iba a corregir cualquier mentira que involucrara mi propiedad. Me senté en el muro bajo del jardín, abrí mi portátil y me conecté a la sala de conferencias. 11 familiares aparecieron en la cuadrícula de la pantalla, incluyendo a la hermana mayor de Beatriz y al hermano de mi padre. Compartí mi pantalla de forma metódica y presenté la línea temporal de los hechos. Mostré la fecha de firma en la notaría, el anuncio presuntuoso de mi madre, mi negativa formal por escrito y su respuesta burlona con el emoji. Mostré el mensaje de Gonzalo pidiéndome que me relajara y que sobreviviría a la invasión. Y finalmente, las conversaciones donde ella aseguraba que mi opinión no importaba en absoluto. Mi madre, de pie detrás de mí, interrumpió la llamada a gritos. Dijo a la cámara que yo estaba presentando datos fríos sin contexto y que el despido de mi empresa me había vuelto obsesiva con el control. Describió su intento de ocupación como la única respuesta familiar razonable tras vender su casa. Llegó a afirmar que yo sabía desde hacía meses que ellos planeaban mudarse conmigo a la costa. Le pedí delante de todos que mostrara un solo correo, mensaje o registro de llamada donde yo hubiera aceptado tal cosa. Argumentó, arrinconada, que las familias unidas no deberían necesitar contratos por escrito. Le pregunté si había existido al menos una conversación verbal sobre el tema. Respondió atacando mi tono de voz, llamándolo cruel y calculador. Este siempre había sido su patrón de comportamiento. Cuando los hechos se volvían irrefutables, cambiaba de tema y atacaba mi actitud o mi supuesta falta de empatía. No explicó por qué había mentido a todos sobre mi supuesta invitación. Solo describió mi aclaración pública como un ataque diseñado para destruirla. El hermano de mi padre interrumpió el monólogo victimista de Beatriz. Le preguntó directamente si yo los había invitado de verdad o no. Ella intentó evadir la respuesta diciendo que yo sabía que estaban buscando opciones. Le dije a mi tío que esa no era una respuesta válida, así que contestaría yo misma. No, me enteré la noche anterior de que pretendían instalarse hoy,
se lo prohibí por escrito y aún así se presentaron con un camión. Un primo preguntó por qué mis padres habían vendido su piso sin tener un nuevo alojamiento asegurado. Mi madre aseguró que el mercado inmobiliario había creado una oportunidad de venta irrechazable. Mi padre se acercó a la pantalla y la corrigió delante de toda la familia. Explicó que habían aceptado una oferta de compra rápida en efectivo porque ella le juró que estaban comprando una casa más pequeña con el dinero restante. ¿Cuánto dinero queda exactamente de la venta?, preguntó el hermano de mi padre alarmado. Rodrigo miró a Beatriz, que parecía querer fundirse con el asfalto. Gonzalo dio un paso al frente intentando defenderla. El dinero no ha desaparecido. Está bloqueado en mi expansión comercial. Es una inversión familiar a largo plazo, mintió. Le pregunté si existía algún documento legal firmado que especificara plazos de reembolso, intereses o porcentajes de propiedad. Gonzalo admitió que no, argumentando que su madre confiaba ciegamente en él. La voz de mi padre sonó hueca y derrotada al confesar que él jamás había autorizado regalar 150.000 euros. Mi madre no tuvo más remedio que admitir la verdad. Confesó que el total transferido no eran 150, sino 162.000 euros. Las ganancias netas de la venta del piso en Salamanca habían sido de apenas 204.000 euros. Después de cancelar algunas deudas antiguas y pagar los gastos de mudanza, les quedaban menos de 22.000 euros en el banco. La llamada grupal se sumió en un silencio sepulcral. Entonces, en un último intento desesperado por mantener la superioridad, Beatriz afirmó que yo actuaba así por pura envidia. Dijo que estaba celosa porque ella había invertido en el futuro brillante de mi hermano en lugar de darme un gran regalo a mí. No me molesté en defenderme de semejante absurdo. Me dirigí directamente a mi hermano con una sola pregunta. Cuando mamá te dijo que vivirían en mi casa, ¿realmente creíste que yo había dado mi consentimiento? Gonzalo dudó un segundo y murmuró que él asumía que ella ya lo había gestionado todo. Le pregunté si sabía que nuestro padre vivía engañado pensando que solo le habían dado 40.000 euros. Gonzalo empezó a sudar y balbuceó que su mensaje de audio había sido sacado de contexto. Le pregunté cuál era exactamente el contexto mágico que justificaba sus palabras. Él miró a nuestra madre, buscando una salida que no existía. Sin decir más, le di al play y reproduje la grabación original frente al micrófono. Su propia voz resonó nítida a través de todos los altavoces de España conectados a la llamada. Mamá ya ha transferido los 150, decía la grabación. Papá cree que guardamos casi todo el dinero de la venta de la casa, así que no menciones la cantidad total todavía. Mi madre cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar la humillación. Gonzalo me gritó que era una psicópata por violar su privacidad de esa manera. Mi padre, con una calma aterradora, los miró a los dos y dijo que habían planeado esta estafa juntos. Beatriz insistió entre lágrimas falsas que su intención era contárselo a Rodrigo más adelante, cuando el negocio diera frutos. Admitió que sabía que yo me opondría ferozmente a alojarlos, por lo que evitó preguntarme antes de hacer la transferencia. Esa confesión terminó el debate de forma fulminante. Mi padre se quitó el anillo de casado de la mano izquierda, lo miró un instante y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Comunicó a todos los presentes que necesitaba tiempo a solas para auditar las finanzas y que, por supuesto, no se mudaría a mi casa. Me pidió perdón públicamente por haberse presentado en mi puerta después de haber leído mi carta de rechazo. Luego se dirigió a Gonzalo con una frialdad que nunca le había visto. Le ordenó que entregara todos los contratos, facturas y extractos de cuenta del restaurante a su contable antes de las 5 de la tarde del día siguiente. Mi madre le suplicó que no exagerara la situación, recordándole que habían vendido la casa para reducir gastos juntos. Él le contestó que ella había transferido casi todo su patrimonio mientras le sonreía diciéndole que su futuro estaba a salvo. Le reprochó haber organizado un complot para ocupar la casa de su hija usando su nombre para presionarme. Estoy reaccionando exactamente a la gravedad de lo que ha sucedido, sentenció Rodrigo. Llamó a su hermano por teléfono ahí mismo y le preguntó si podía quedarse a dormir en su casa de Madrid unos días. Su hermano aceptó de inmediato. Mi madre miró a su alrededor, sola en medio del camino de entrada, y preguntó si ahora todos iban a abandonarla. Mi padre le respondió que nadie la estaba abandonando. Simplemente, todos nos negábamos a absorber el impacto de las decisiones ruinosas que ella nos había ocultado. La llamada grupal terminó a los 43 minutos exactos. Gonzalo se quedó el tiempo suficiente para acusarme de destruir su relación con nuestro padre y arruinar su futuro empresarial.
Le recordé pacíficamente que yo no había robado el dinero, no había ocultado las cifras y, desde luego, no había grabado su confesión por él. Mi madre fue la última persona en abandonar mi entrada. Se acercó y me preguntó, con un tono extrañamente sumiso, si al menos podía dormir en la habitación de arriba durante un par de noches. No hubo disculpas ni reconocimiento del inmenso engaño. Solo quería conseguir una versión reducida de la victoria que había planeado originalmente. Le dije que no. Me preguntó con amargura cuándo dejaría de castigarla y cuándo terminaría mi crueldad. Le respondí que mi negativa no era un castigo, sino el punto exacto donde empezaba mi respeto por mí misma. Recogió su grueso sobre blanco de la mesa plegable, subió a su coche y desapareció por la calle. Las consecuencias reales de sus actos se materializaron durante las semanas siguientes. La empresa de mudanzas facturó los 2.800 euros por el envío fallido y el depósito en el trastero. Mi madre intentó negarse a pagar, pero el contrato la señalaba como la cliente principal y la compañía tenía mi negativa por escrito como prueba del fraude. Tuvo que abonar la factura vaciando casi todo lo que quedaba en su cuenta bancaria conjunta. Mi padre abrió una cuenta individual el lunes siguiente y redirigió el ingreso de su pensión de jubilación. No la dejó en la indigencia absoluta, pero le arrebató por completo el control financiero que ella había ejercido durante 3 décadas. Además, el contable descubrió que Beatriz había intentado incluir a Rodrigo como avalista solidario para las deudas del gastrobar. La firma estaba incompleta, pero el mero intento de arruinarlo a sus espaldas destruyó cualquier posibilidad de reconciliación. Los registros de Gonzalo demostraron que la famosa expansión de su restaurante era un pozo sin fondo. Había despilfarrado más de 90.000 euros en alquileres sobrevalorados, reformas inútiles y maquinaria que no necesitaba. El contable de mi padre le dio a Gonzalo 2 opciones muy claras: o firmaba un acuerdo notarial de reconocimiento de deuda, o se enfrentaría a una demanda civil por apropiación indebida de bienes gananciales. El niño mimado, aterrorizado por la palabra demanda, firmó de inmediato. Se vio obligado a devolver 25.000 euros en el acto y aceptó embargos mensuales garantizados con el equipamiento de su local. Por su parte, mi madre se enfrentó exactamente al mismo problema que había esperado que yo le resolviera gratis. Pasó 6 noches en un hotel de 4 estrellas, negándose a aceptar habitaciones más baratas porque rebajaban su estatus. Finalmente, no tuvo más remedio que alquilar un piso amueblado de una sola habitación a 25 minutos de la costa. Las fianzas del alquiler, las facturas del hotel, los recargos de la mudanza y las cuotas del trastero consumieron casi toda su liquidez. Tuvo que vender su todoterreno de lujo, el símbolo máximo de su superioridad en Madrid, para poder pagar el alquiler de los siguientes meses. Intentó convencer a la familia de que yo la había abandonado a su suerte de forma cruel. Pero nuestros familiares habían visto las pruebas documentales y escuchado el audio con sus propios oídos. Un primo desmintió públicamente en Facebook todas las mentiras de mi madre. Ni vendí mi casa, ni desvié dinero, ni firmé los ruinosos alquileres de Gonzalo. Humillada, abandonó todos los grupos familiares. Desde entonces, los parientes dejaron de creer su versión sin comprobar antes los hechos con mi padre o conmigo. Semanas después intentó vengarse escribiendo a 2 de mis clientes, insinuando que yo era inestable. Uno me reenvió el correo y mi abogada respondió con un burofax exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Más tarde incluso intentó redirigir su correspondencia a mi chalet, pero otra advertencia legal puso fin a cualquier nuevo intento. Mi padre alquiló un pequeño apartamento y formalizó la separación de bienes. Lo más importante fue que, por primera vez, me pidió perdón sin excusas. Admitió que sabía que yo había dicho que no, pero esperaba que cediera para evitar enfrentarse a su esposa. Reconoció que su pasividad me había puesto en peligro. 6 meses después, mi chalet era exactamente el hogar que siempre soñé. Convertí la habitación que mi madre quería ocupar en mi despacho, otra en un cuarto de invitados y la tercera en una sala de lectura. Mi negocio prosperó gracias a la tranquilidad que por fin había recuperado. Gonzalo siguió pagando su deuda mientras su nuevo restaurante apenas despegaba. Cuando me culpó de destruir a la familia, le respondí que solo había dejado de llamar amor al abuso. Los primeros mensajes de disculpa de mi madre seguían evitando cualquier responsabilidad, así que los ignoré. Casi un año después me escribió uno diferente. Admitió haber vendido su casa confiando en que la presión social me obligaría a ceder. Reconoció que mintió sobre el dinero, engañó a la familia
y trató de perjudicar mi trabajo. Acepté tomar un café con ella, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Jamás recibió una copia de mis llaves. Muchos pensarán que el desenlace fue cruel. Mi madre perdió su casa, su dinero y la autoridad que ejercía sobre todos. Mi hermano tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos, y mi padre pagó el precio de años de silencio. Pero nada de eso ocurrió por venganza. Solo dejaron de contar con la red de seguridad que siempre habían esperado de mí. La verdadera sorpresa no fueron los documentos de la abogada ni el camión de mudanzas alejándose. Fue descubrir que mi no era definitivo. Resistió las amenazas, las lágrimas, las mentiras y la culpa. A veces recuerdo cuando mi madre me dijo: «Si te molesta que vivamos aquí, búscate otro sitio». La mujer que era antes quizá habría obedecido. Esa mujer ya no vive aquí. Ahora vivo yo, y mi puerta solo se abre desde dentro.